la clase. La idea es que, bueno, si tienen alguna cosa que decir, me pueden escribir en el chat. Yo voy a recoger sus comentarios. Si tienen la opción de decir algo, ojalá lo puedan hacer al final de la clase para que no interrumpan la presentación. Yo subo el filete y eso, un poco extensa, sí, eso sí, voy a tener que reconocer. Y aquí van a salir algunos conceptos que son más o menos complicados, así que también pongan mucha atención a la definición de esos conceptos, a los ejemplos que voy a dar también para que puedan entender bien la obra. Pues, o sea, la idea es que entiendan que esta es una obra visionaria y llena de mensajes que son un golpe, ¿cierto?, a la cátedra, por así decirlo. Ok, vamos a comenzar. Lengua y literatura, entonces la última clase no la última clase de lenguaje, sino la última clase en relación a la contextualización de una obra que es la última obra del año. Tercero medio A y B. Y el propósito es que podamos analizar el contexto de producción de la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, para mejorar la comprensión de la misma y su valor y el valor de su significado. Y su valor de su significado. Y ya está mal escrito eso. Y el valor de su significado. Así debería decir. Ok, antes de empezar, entonces, hacer un hito, ¿cierto?, en la línea de tiempo de estas clases que estamos realizando de manera virtual. La clase anterior nosotros la dedicamos a analizar la segunda parte, ¿cierto?, de un discurso multimodal. Tuvimos que dividir esa clase en dos partes porque el puro discurso multimodal que analizamos de Chimamanda Adichie, ¿cierto?, esta nigeriana, novelista nigeriana, nos tomó más tiempo del que tenía presupuestado, ¿cierto? Esto, obviamente porque en 40 minutos no se hace una clase. Eso es casi un crimen. Y a veces nos reclamábamos que en una hora y media no sobraba tiempo. Bueno, a mí nunca me ha pasado eso, pero se supone que en 40 minutos no se puede explicar lo que trataba de decirnos la Chimamanda Adichie, ¿cierto?, en su discurso en particular, que se titulaba, ¿cierto?, El peligro de la historia única, eso de percibir la realidad desde un solo punto de vista. Ella decía, ¿cierto?, a propósito de su realidad como nigeriana, país, ¿cierto?, africana, ese englobar, ¿cierto?, a los africanos todos en un solo piño, ¿cierto? Los africanos son prácticamente todos idosos y muertos de hambre. Ella decía, no, pues, eso pasa, sí, está aquí en nuestra realidad, pero en Latinoamérica también pasa en la India, pasa en China, pasa en todas partes. O sea, en todas partes hay gente que tiene SIDA y se muere de hambre. No es algo exclusivo, ¿cierto?, de África. Y África es un continente lleno de países y lleno de historias también, cada uno de ellos, a propósito. Y ella contaba su propia historia y su formación como novelista, a propósito de que empezó escribiendo cuentos como de ¿cómo se dice? Estos cuentos así como de princesa y de en una realidad que ella no la representaba para nada, pues, con nieve y con cambios climáticos y manzanas, siendo que la fruta y el clima, ¿cierto?, en ellos no era ese, por ejemplo. Bueno, ese es el discurso y esa es la idea, ¿cierto?, de la clase anterior que revisamos en particular, en dos tandas. ¿Qué vamos a hacer hoy día? En una sola tanda vamos a ahondar en el sentido de esta novela de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury a través, ¿cierto?, de un análisis del contexto de producción. Vamos a hablar del autor, vamos a hablar, ¿cierto?, de algunos conceptos que son vinculables a este tipo de literatura en particular, la de Bradbury. Y eso, pues vamos a caer en la cuenta, ¿cierto?, del sentido también de esta obra dentro de lo posible, sin hacer spoilers, para que lean el libro. Lo importante es que lo lean. Les queda una semana, pues si es la prueba del 30 y 1 de diciembre. Entre el lunes 30 y el martes 1 tienen para hacer la prueba. Así que, Betty, ¿cierto? ¿Son valiosos estos aprendizajes? Por supuesto que sí, porque de alguna manera esto que quiero realizar con ustedes permanentemente es que, o sea, enseñarles a hacer este hábito, ¿cierto?, de lecturas más profundas. No leer el libro y decir, me quedo con lo que dice el libro. No, pues ir un poco más, leer prólogos, leer, ¿cierto?, el prólogo de los libros es súper importante, la presentación de los mismos,
porque se explica mucho de lo que significa la obra en el contexto en el que se dio, pero también entender justamente eso, pues, entender al autor en el punto espacial que le tocó vivir, ¿cierto? Entender su posición. Fíjense que no es menor decir que Ray Bradbury escribió esta obra en 1953. En 1953, pues, o sea, para que vayan dimensionando todo lo que significa para nosotros el hecho de que esta obra haya sido escrita en el año 1953, antes de que el hombre viajara a la luna, antes de que se masificara la televisión, antes de que existiera siquiera internet y todo lo que nosotros conocemos como tecnología actual, entre otras cosas que de alguna manera nos han ido enajenando un poco podemos decir, nuestro ser, nuestra esencia, como ser humano, pensantes y críticos. Bueno, aquí yo voy a hacer un altito, ¿cierto? Voy a dejar de grabar por Sheer. Si se dieron cuenta, hay harto que contiene esta obra, no solamente la idea, ¿cierto?, de que hay unos tipos que queman libros. El por qué lo hacen, ¿cierto? En qué circunstancias la humanidad invisibilizó la importancia de la literatura, de la escritura de obras literarias, ¿cierto? ¿Por qué se cambió esa idea de que el conocimiento, digamos, representaba lo que somos nosotros los seres humanos, pues, seres pensantes, seres críticos, ¿cierto? Seres razonables. ¿Y por qué se cambió por lo otro? Y básicamente lo que explica la novela es que, esta novela en particular, es que los seres humanos nos habituamos a lo cómodo, nos quedamos en lo cómodo y nos transformamos, ¿cierto?, en receptores de lo que nos quieran transmitir. Y la literatura pasa a un segundo plano y del segundo plano pasa directamente, ¿cierto?, a la prohibición, porque la literatura nos hace pensar y eso nos hace libres. El conocimiento nos hace libres. Entonces, para evitar esas libertades, ¿cierto?, de los seres humanos y esa demanda, ¿cierto?, por esas libertades y la defensa de esas ideas que nos hacen libres y mejores personas y todo lo que transforma una sociedad, ¿cierto?, una sociedad más justa y todo lo que ustedes quieran, todos esos ideales, ¿cierto?, que nosotros estamos hoy en día como enarbolando como lucha, eh, automáticamente se amarran y se dejan, ¿cierto?, y se queman y arden, ¿cierto?, en la hoguera de esto que es esta censura que se le hace. No es menor. Ok, chiquilines, el Profesor, autor, dígame. tengo una... ¿Hasta cuándo sería la prueba del libro para consultar? El, buena pregunta, lo acabo de decir, el 30 que es lunes y el 1 de diciembre, entre el 30 y el 1, 2 días para que hagan la prueba. Así que tienen una semana todavía, no solo para leer el libro, sino también para, como le hago aquí referencia más adelante, para que vean las películas. Están ahí disponibles. ¿Ya? Ok. El autor y la ciencia ficción distópica. Aquí palabra nueva para ustedes porque seguramente no han escuchado hablar de lo que es la distopía. Vamos a mencionar hacia grandes rasgos la vida del autor. Estamos resumiendo, ¿cierto?, 92 años de existencia en una diapositiva. Bradbury, Ray Bradbury, ¿cierto?, nació el 22 de agosto de 1920. Era de signo... no, no me interesa eso. En Wickham, ¿cierto?, hijo de Leonard Spalding Bradbury y de Esther Mover, ¿cierto? Su familia se muda varias veces desde su hogar de origen hasta establecerse finalmente en Los Ángeles, California, en 1934. A partir de entonces, Bradbury fue un ávido lector, o sea, siempre le gustó, siempre todo lo que caía en sus manos, leía prensa, revistas, cómics, etcétera, todo eso, leyendo, leyendo, leyendo. Un hábito de lector, ¿cierto? Toda su juventud la pasó prácticamente en esa forma de entretención. Entiéndase que en esa época no había internet, no había WhatsApp, ni Free Fire, ni ¿cierto? Ni LOL. Entonces él se entretenía leyendo, un entretenimiento sano. Además, ¿cierto? Eso lo permite, Profesor, escribiendo sus primeros cuentos. Dígame.
Lo que se refería a la familia, la Bradbury era como un nómade, porque se transfería muchas veces, se iba muchas veces. Sí, 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 Nómade. sí. No sé si era por el trabajo del papá, me da la impresión de que era por eso, ¿cierto? El trabajo del papá era que no me acuerdo muy bien la biografía de Bradbury, pero creo que era el trabajo del papá el que lo hacía moverse de ciudad en ciudad. Y finalmente se establecen en California, Estados Unidos. Ya Bradbury, ¿cierto? Tenía 14 años. Ok. De hecho, se gradúa de Los Ángeles High School, ¿cierto? En 1938, pero por un tema, ¿cierto? De plata, no pudo asistir a la universidad. Es uno de los que triunfaron en la vida sin necesariamente haber pasado por la U. Aquí, ¿cierto? Una foto de él, una imagen de él, ¿cierto? De cuando era mozuelo. Para ganarse la vida, Bradbury, ¿cierto? Comenzó a vender periódicos entre 1938, o sea, a los 18 años, y 1942, o sea, hasta los 22. Además, se propuso formarse de manera autodidacta, pasándose toda la mayor parte de su tiempo en una biblioteca pública, leyendo libros y en ese mismo momento, ¿cierto?, empezando a escribir sus primeros cuentos, que obviamente los va a ir vendiendo a las distintas editoriales de la época y con eso, ¿cierto?, ganarse sus primeros pesos, como sus primeros dólares como escritor, ¿cierto? Sus trabajos iniciales los vendió a revistas y así, ¿cierto? A comienzos de 1940, algunos de esos textos fueron compilados en una obra que se llama Dark Carnival de 1947. Bueno, y también después en Crónicas Marcianas, que es su primer gran hit, ¿cierto? Literario, a propósito de su carrera vinculada, ¿cierto?, a los relatos. Él dice que de fantasía más que de ciencia ficción, que la ciencia ficción es fantasía, po, pero cayendo en el desglose, ¿cierto?, de que en realidad la fantasía es porque son cosas, escenarios que se supone no van a suceder, mientras que la ciencia ficción se mete más en el ámbito de lo que podría suceder, literalmente, ¿cierto? Entonces, ahí haciéndose ese parangón, él dice, bueno, obviamente, muy lejos de la idea de que el hombre llegara a la luna, ya acierta, ¿cierto?, con la idea de los viajes espaciales y todo lo que viene después. Y hoy día, ¿cierto?, que ya nosotros, 2024 creo que se lanza la primera misión a Marte, ¿cierto?, a propósito. Entonces, un visionario después de todo. Bueno, finalmente dice, se establece en California, donde reside y continúa su producción literaria hasta su fecha de función. Van a ir viajando a distintas partes del mundo, recibiendo distinciones, nombramientos, ¿cierto? Dando charlas, qué sé yo. Escribe cuentos, novelas de diversos géneros, desde el ámbito policial, ¿cierto?, hasta el realista y costumbrista incluso. Pero se le conoce más por ser un escritor clásico de la ciencia ficción, por sus crónicas marcianas, obviamente, que cuenta los 6 primeros viajes que van a Marte y su posterior colonización. También trabaja como argumentista y guionista en diversas películas, series, trabaja con Alfred Hitchcock, perdón, entre otros, ¿cierto? Que grandes viejos que se dedicaron al cine y a la televisión. Eh, Cabe destacar su colaboración con John Huston, ¿cierto?, a propósito de la adaptación de Moby Dick, una película homónima, ¿cierto?, de ese clásico de Herman Melville, ¿cierto?, en 1956, a escribir poemas, ensayos. Existe un asteroide que le pusieron al nombre, ¿cierto?, de Bradbury, el asteroide 9766, se llama Bradbury, ¿cierto?, en su honor. Entre otros honores que ha recibido, ¿cierto?, que recibió en vida, ¿cierto?, Bradbury, que todavía incluso se destaca. En 1947 se casó con Marguerite McClure, ¿cierto? Bueno, falleció mucho antes que él, en el año 2003, con quien tuvo 4 hijas: Bettina, Alexandra, Susan y Ramona. Murió el 5 de junio, Bradbury, ¿cierto?, en 2012, a la edad de 91 años, en Los Ángeles, California. Y a petición suya, yo no iba a poner la imagen de su lápida, pero si dice esto, a petición suya, ¿cierto?, él pidió que en su lápida se dijese de él que era el autor de Fahrenheit 451. O sea, eso haciendo alusión a que esta obra es
si no la más importante de su obra, por lo menos desde la perspectiva del mismo como autor, su obra capital. O sea, la más importante de su vida. Ahora, con respecto a la ciencia ficción y la distopía, decimos, ¿cierto? ¿Qué es una distopía? Explicamos que distopía es, o también conocida como antiutopía, es todo relato en donde una sociedad ficticia, se entiende, ¿cierto? Una sociedad que no existe, se manifiesta como una sociedad indeseable en sí misma, o sea, a lo que nosotros no queremos llegar, se supone, porque como es ciencia ficción distópica, es a lo que nosotros no queremos llegar, que no nos suceda esto, por favor. Entonces, el mismo Bradbury dice, por eso dice que es fantasía, no ciencia ficción. Mis obras no son anticipos, sino son avisos. Avisos de que esto es lo que no tenemos que permitir que suceda. Bueno, el término procede obviamente del griego y a su vez es un término que fue acuñado en directa antonomía, ¿cierto? De el término utopía, acuñado a su vez por Santo Tomás Moro, figura que como título de su obra más conocida, publicada en 1516, escribe el modelo para una sociedad ideal con niveles mínimos de crimen, violencia y pobreza. O sea, la utopía es una sociedad ideal con niveles, ¿cierto? Con cero crimen, cero violencia, cero pobreza, cero corrupción, todo maravilloso, todo funciona bien, no hay ningún problema, excepto desde el punto de vista social. La distopia es todo lo contrario, ¿cierto? Las distopías a menudo, dice más adelante, se caracterizan por la deshumanización, o sea, los seres humanos pierden su condición de ser humanos. Los gobiernos tiránicos, totalitarios, ¿cierto? Autoritarios. Existen desastres ambientales, ¿cierto? Que catastróficos, generalmente producidos estos por bombas nucleares, por guerras, qué sé yo, por destrucción, invasiones extraterrestres, etcétera, etcétera. Entre otras características, ¿cierto? Asociadas al declive, a un declive cataclísmico, ¿cierto? De la sociedad. O sea, la sociedad deja de ser lo que era, porque pasó algo que la transformó, ¿cierto? En esto horrible que estamos viendo. Para que se hagan una idea así como más concreta y un poco también más coloquial, The Walking Dead, por ejemplo. The Walking Dead es una serie basada justamente en un futuro distópico, producto de la peste, ¿cierto? De la enfermedad zombie. Las sociedades distópicas aparecen en muchas obras de ficción y representaciones artísticas, particularmente en historias ambientadas en el futuro. De hecho, el heavy metal se nutre mucho de eso. Por ejemplo, algunos de los ejemplos más famosos de distopía, ¿cierto? Está en la novela de George Orwell, 1984, Un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿cierto? Y esta misma Fahrenheit 451, obra que estamos revisando. Las sociedades distópicas aparecen en muchos subgéneros de ficción y a menudo se utilizan para llamar la atención sobre la sociedad, lo que estamos viviendo en la actualidad, proyectado a lo que se podría transformar si no le ponemos hincapié ahora. Por ejemplo, en el tema medioambiental, podríamos hablar no sé, hay unas películas que son bien significativas con respecto a eso. Por ejemplo, hay una que se llama Waterworld, protagonizada por Kevin Costner, ¿cierto? Que habla de que a propósito del calentamiento, hablando de una película muy antigua, que a propósito del calentamiento global se derritieron los polos, entonces el nivel del mar subió tanto que todo prácticamente quedó inundado y no hay tierra, entonces todos viven en el mar y los seres humanos tienen que sobrevivir a eso y hay una serie de guiños, ¿cierto? A lo que se supone que estamos viendo ahora como crisis medioambiental, por ejemplo. Entonces, generalmente estas distopías tienden a ser un poco visionarias o anticipar un poco lo que va a suceder en el futuro, porque lamentablemente los seres humanos no leemos, pues, no cachamos no cachamos el mensaje que hay en estas obras y cometemos los errores que somos que no tenemos que cometer. Por eso es importante leer este tipo de obras, pues, chiquillos. Bueno, dice entonces ahí medio ambiente, política, mucho eso de política, ¿cierto? El autoritarismo, esta idea, ¿cierto? De los gobiernos tiránicos. Nosotros hemos visto en estas manifestaciones actuales
mucho el reclamo de que estamos viviendo con una especie como de, no de tiranía, de fascismo, ¿cierto? El Estado fascista, y se escucha mucho eso. Bueno, de ahí viene la idea, de aquí viene de este reclamo que es legítimo, ¿cierto? De verse también un poco la sociedad maniatada con respecto a su libertad de expresión o libertad, ¿cierto? De pensamiento. Algunos autores usan el término para referirse a sociedades existentes, dice, ahí están algunas portadas de la obra, ¿cierto? Eh, qué cortadito, algo así. Claro, algunas sociedades existentes, pero también, espérate un poquito, es que algo pasó aquí, muchas de las cuales son o han sido estados totalitarios o aquí me fui como en volar, no lo puse bien, déjame arreglar esto al tirito, ahí sí. Dice, claro, algunos autores han usado este término para referirse a sociedades existentes, o muchas de las cuales son o han sido de estados totalitarios o sociedades en un estado avanzado de colapso, como lo que podemos ver en nuestro Chilito incluso. Así de, así de categórico esta idea, ¿cierto? De lo distópico. Referencias históricas dentro de la novela, para decir, son algunas de las que yo puedo destacar, por supuesto, y no quiero ser tampoco muy majadero en repetirlas, pero ustedes las van a ver ahí, y las que son más notorias, por lo menos, cuestionable, pero créanme que como de donde se nutre Ray Bradbury para poder, lo dijo, ¿cierto?, la presentación que vimos del video, ¿cierto?, antes, pero lo repito, estamos en plena Guerra Fría, 1953, es una época, ¿cierto?, en la que se enfrentaron estas dos grandes potencias de manera solapada, ¿cierto?, pero la guerra era bastante notoria, plena Guerra Fría. Entonces, este inminente colapso, ¿cierto?, este inminente desencadenamiento en una guerra nuclear. De hecho, Bradbury en Fahrenheit 451 dice que han sucedido dos guerras nucleares, no se puede precisar específicamente en qué fecha está ambientada, pero deberían ser desde 1953. Él dice, por lo menos son como 60 o 60 o de 40 y 60 años. Entonces, claro, Bradbury en 1953 pensaba que antes del año 2000 ya iban a haber dos guerras nucleares, por lo menos. Lo dice en Fahrenheit, ¿cierto? Por lo menos. Otro dato importante que se menciona como referencia a la que considera cierto Bradbury es justamente lo que hacen los nazis a propósito del partido nazi específicamente, no el gobierno de Hitler, ¿cierto? El partido nazi, bueno, ahí Hitler metido en el cuento, en 1933 hace toda esta quema de libros, particularmente de autores judíos, que eran muchos, o que podían tener algún atisbo, ¿cierto?, de ser descendientes judíos, ¿cierto? Incluso se considera toda la literatura feminista, comunista, homosexual, toda la literatura de autores que fueran como cuestionables desde el punto de vista de las ideas del partido nazi en general, ¿cierto? Todos esos libros fueron pescados, prácticamente toda la literatura que, que existía en esa época fue tomada en consideración como antinazi, o sea, bajo sus ideas de lo que se supone que era lo que marcaba, lo que debían marcado. Entonces ellos quemaron todos esos libros. Y lo otro que también hay que considerar como contexto de producción, que también es muy fuerte en esta obra, y aquí quiero aportar un dato importante, la masificación de la televisión, que parte justamente a partir de 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente porque la tele, ¿cierto?, empieza a ocupar un espacio importante en las casas, ¿cierto? En 1950 ya como empieza el boom de la televisión y se empiezan a masificar la venta de estos aparatos electrónicos, no solamente la tele, sino también refrigeradores, lavadoras, toda una serie de electrodomésticos que van a cambiar la vida de los seres humanos eh, para, para bien, digamos, para la comodidad, pero también un poco para
lo estático, ¿cierto? Se habla mucho de esta idea de lo de ser como un poco sedentario, ¿cierto? El sedentarismo vuelve el ser humano, ¿cierto? A ocupar este espacio de la caverna, de la casa, ¿cierto? Ahí, sin salir de ella. Entonces, todas sus necesidades cubiertas por estos aparatos electrónicos que van a empezar a aparecer en esas casas, ¿cierto? Y entre ellos, ¿cierto? La televisión. La televisión facilita la información, la entretención, todo, incluso el aprendizaje en esa época, entre comillas, ¿cierto? Y de hecho, el dato que les quería aportar es que en la obra se habla de televisores, de teles murales, ¿cierto? Habla así de teles murales, como teles gigantes. Entendiendo que en 1953 las teles tenían un tamaño de 7 pulgadas. Entonces, lo que está haciendo Bradbury es diciendo, está diciendo, ¿cierto? Anticipando un poco que las teles van a ser súper importantes en la vida cotidiana de las personas. Tan importante que la gente incluso no tiene una, sino 3 o 4 teles que ocupan un espacio importante en las casas. Entonces, imagínense 3 teles prendidas al mismo tiempo e interactuando entre ellas. De hecho, él dice, y esto es muy más parecido a Zoom, la aplicación Zoom, que a la tele como la conocemos en la actualidad. De hecho, porque las teles interactúan entre ellas. Y una persona, por ejemplo, yo estoy aquí, hay una tele acá, ¿cierto? Y una tele al frente, y yo puedo ir hablando, dice en la novela, la familia, ¿cierto? Y la familia es como la gente que llega a tu casa a conversar contigo. Pues. Entonces, dice Bradbury que la esposa, ¿cierto? De Montag habla con la gente, Montag se pelea con la gente de la tele porque representan, ¿cierto? Eso que él quiere destruir, o que se da cuenta que quiere destruir o cambiar por lo menos. Bueno, Bradbury entonces se transforma en un visionario. Nunca antes Bradbury se había sentido tan vigente como en la actualidad, en la actual proliferación de noticias falsas, por ejemplo, de otro tema importante en la novela, las noticias falsas en las redes sociales y la simplificación de contenidos con la lluvia de GIF y memes, ¿cierto? Dice, vivimos en tiempos donde la falsedad y la verdad se vuelven difíciles de distinguir. A propósito del doctor Phil Nichols, académico de la Universidad de Wolverhampton, y agrega que la ciencia ficción es, desde luego, el género del ¿qué pasa si? ¿Cierto? Y eso es lo que sucede en esta novela en particular. Bradbury nos plantea, ¿qué pasa si los medios de comunicación les damos la libertad de suprimir nuestra forma de pensar, nuestra forma de opinar, nuestra libertad de expresarnos y de pensar libremente, ¿cierto? El libre albedrío se pierde en esta sociedad. Esto hace eternamente popular, ¿cierto? Todos estamos interesados en especular cómo nuestro mundo podría ser diferente si pasara y diéramos cabida a eso. Pero también la ciencia ficción se transforma en un género de precaución. Y de hecho, aquí yo tengo dos imágenes, dos anticipos de esta visión de Bradbury. Bradbury habla de las teles pared de 75 pulgadas, incluso hay unas que son más grandes que eso. Y habla de los caracoles que se meten en los oídos como audífonos, ¿cierto? Que permiten interactuar con otras personas, o sea, que son tanto para escuchar como para hablar, como los AirPods, ¿cierto? Aquí les mostré uno marca chancho, pero para que entiendan, digamos, a qué voy. Y eso sale mencionado en la novela, 1953, todavía no eran inventados ni siquiera los audífonos como tales, ¿cierto? Ahí tenemos a Bradbury haciendo anticipos para que hablar de los robots, para que hablar de inteligencia artificial y todo lo que significa también este control que se hace mediáticamente de la sociedad a través de los medios, cómo se controla a la gente. Pues la gente va en el metro, por ejemplo, en la novela, y aviso, 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 aviso. Entonces la gente no tiene posibilidad de hablar entre ellos, de leer algo entretenido, llevar un librito, ¿cierto? Y no se ve eso. Se ve, ¿cierto? La gente embobada viendo, ¿cierto? Los avisos de dentrífico, avisos, ¿cierto? De esto y de todo. Parecido a lo que estamos viendo. De alguna manera. Otros temas que aparecen mencionados en Fahrenheit 451, que no son menores, el principal de ellos, ¿cierto? La censura como una limitante también
con respecto a la libertad de expresión y de pensamiento. La censura es como una forma de restricción justamente de la gente para que la gente no se dispare, no se dispare pensando cosas y exigiendo cosas que podrían ser derechos fundamentales, por ejemplo. Entonces, la censura es eso. La ignorancia frente al tema, ¿cierto?, del conocimiento. Es más cómodo la ignorancia que saber. De hecho, varias veces en esta novela se mencionan los temas de los libros que se queman, ¿cierto? Y dicen, pero ¿cómo la poesía, por ejemplo? ¿Para qué hay que leer poesía si la poesía genera melancolía y la gente se siente triste después de leer poemas? ¿Para qué ver una obra de teatro trágica, por ejemplo, Shakespeare? ¿Para qué ver Romeo y Julieta? La gente se va a sentir como conmovida. ¿Para qué eso? O sea, mejor vivamos en una falsa felicidad otorgada, ¿cierto?, por esta ignorancia de no conocer lo otro, ¿cierto? También está el tema de la vida frente a la muerte, el valor de la vida, qué es lo que es vivir, la felicidad, faltó de mencionar, ¿cierto?, también como tema, porque se cuestiona mucho la idea de felicidad, ¿cierto? El tiempo limitado que tenemos de vida, ¿cierto? Acotado a ser seres funcionales, o sea, como mera mano de obra, ¿cierto? Y eso es todo, o sea, básicamente la existencia humana es una mano de obra, nada más. Por eso la muerte también se suscita aquí como una forma también de liberarse de eso. Hay mucha gente que prefiere morir con sus libros calcinados que tener una vida falsa como la que pregonan la ignorancia, ¿cierto?, y la censura del Estado, el Estado opresor. Tecnología inhabilitadora, a propósito de eso mismo, ¿cierto? Cómo la tecnología va inhabilitando al ser humano. No sé si vieron la película, por ejemplo, que viene mucho a colación en este caso, Wall-E. Bueno, Wall-E es una película que muestra un futuro distópico, aunque igual al final tiene como un final Disney, o sea, todo se puede recuperar. Todo, porque hay una planta, entonces, claro, todo se puede recuperar. Todo puede volver a ser como era antes de que dejáramos la escoba. Bueno, en Wall-E se muestra eso, pues los seres humanos inhabilitados de su capacidad de ser humanos. Todo producto, ¿cierto?, de ser cómodos. Dejan de caminar, dejan de hacer ejercicio, dejan de comunicarse entre ellos, solo consumen, 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 consumen. La religión también como una forma de control. Aquí justamente se critica la religión porque la religión habla del libre albedrío, la Biblia habla del libre albedrío. Y uno de los libros prohibidos, ¿cierto?, es justamente la Biblia, curiosamente. Que también la religión siempre ha sido como cuestionada justamente por eso otros, por censurar, por inducir un poco a la ignorancia, Profesor, por, por inhabilitar un poco el pensamiento libres. Dígame, profesor, dígame, Dieguito, te escucho. lo que me, en el contexto histórico es más, esto es muy parecido a Auschwitz, cuando los judíos morían, cuando los Ah, trataban sí, mal. po. Esto es como un contexto, Sí, po, esto es como Auschwitz, pero más eh, versión futurista. Auschwitz, sí, po. Mira, fíjate que 1953 son más o menos 8 años después de que el mundo se pudiera entender, digamos, qué estaban sucediendo dentro de los campos de concentración. O sea, o sea, existía una noción de que había campos de concentración, pero no se sabía exactamente qué era lo que hacían los judíos, perdón, con los judíos los nazis. Y cuando se termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Se permite, digamos, también saber exactamente a qué se sometían los judíos en esos campos de concentración. Sí, po, esos horrores que se vivieron a propósito también son un poco tomados, recogidos en esta obra en particular. Eso va la idea, Dieguito, buena la noción porque me diste un punto importante con respecto a esta obra que se menciona harto también, que si nosotros no leemos lo que sucedió, o no sabemos de lo que sucedió, no podemos tampoco prevenir lo que podría suceder. Es como importante en este sentido saber de historia, de hecho, porque justamente nos permite también entender y evitar que esos hechos vuelvan a suceder en el futuro. Entonces también la violencia, la violencia en general como tema, ¿cierto? A propósito, ahí tenemos
Ojo que nosotros le decimos bomberos a los que apagan, en este caso, la traducción dice bomberos, ¿cierto? Los hombres de las bombas de agua, pues se entiende. Pero si nosotros lo vemos en el idioma original, la palabra es fireman, ¿cierto? Hombre de fuego. Entonces, claro, la alusión es más directa a la idea de que estos hombres de fuego son los que se preocupan de quemar libros, no de apagar incendios, como podría ser la idea de en castellano bombero, ¿cierto? O en Chile o en Latinoamérica, que se les dice, ¿cierto? Eh, a estos personajes que nos ayudan a prevenir incendios y no a provocarlos, como pasa en esta novela. Entonces, hace más juego la palabra fireman. A propósito de algo, de historia reciente, y a propósito de historia, no se vuelva a repetir tampoco. A propósito de la idea de cancelación, porque hay muchas ideas de cancelación en nuestra sociedad actual con respecto a censurar un poco de lo que cómo se pensaba antes. Bueno, es más o menos lo que pasaba justamente en la época de Pinochet. Pues. Esta foto real, es de Chile, de militares, ¿cierto?, quemando literatura que ellos consideraron peligrosa, ¿cierto? O sediciosa, que era, no sé, la poesía de Neruda. eh, Prácticamente la mayor parte de los autores literarios y artistas, ¿cierto?, siempre han estado vinculados con la izquierda, entonces es muy extraño censurar todo lo que podía ser como pernicioso para la sociedad, según los juegos de los dictadores. Y esto pasó no solamente en Chile, sino en Latinoamérica en general, ¿cierto? De esta censura, esta limitación al trabajo artístico, el exilio, la persecución y la desaparición de algunos artistas en particular. Piensen en Víctor Jara, piensen no sé si habrá llegado a buen puerto esta investigación con respecto al supuesto homicidio, ¿cierto?, de Pablo Neruda, por ejemplo, etcétera, etcétera. Con todo el tema. El significado de la obra, bueno, para ir cerrando, porque estamos como pilladitos, Fahrenheit 451 se escribe a principios de la década de los 50, poco después de que los nazis habían quemado libros y su última instancia, seres humanos, ¿cierto? También en Auschwitz, como dice Dieguito, ¿cierto? Estados Unidos vivía bajo una neblina de miedo creada por el Comité de Actividades Antiestadounidenses del Congreso, obviamente marcado por el Partido Republicano en particular, y el marcatismo, ¿cierto?, que trajo consigo la represión política, las listas negras y la censura de la literatura y el arte que podían ser consideradas también perniciosas. De hecho, el FBI trabajó, y con la CIA, ¿cierto?, trabajaron muy de la mano en buscar y, y censurar, ¿cierto?, toda esta literatura en particular. Estas ansiedades permearon esta novela, o sea, esta novela está impregnada, ¿cierto?, de esta idea de este miedo. Sin embargo, la inspiración clave de Bradbury fue la invasión de varios televisores en blanco y negro en ese tiempo de 7 pulgadas. Aquí está justamente la mención del tamaño de las teles. En los hogares de personas, ¿cierto? Bradbury no era partidario del ludismo de ese momento, ¿cierto?, que se opuso a la revolución industrial y destruyó a los telares que amenazaban con dejar sin trabajo a las personas que trabajaban de manera artesanal, ¿cierto?, en trabajadores textiles. Entonces, claro, aquí hay una suerte de progreso que también es cuestionable. ¿Hasta qué punto nos permitimos progresar sin obviar, ¿cierto?, el trabajo en detalle, ¿cierto?, el trabajo a menor escala, trabajo artístico incluso, ¿cierto? Bueno, Bradbury, es una cita que hace él mismo sobre su propia obra, dice: en mis obras no he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino avisos. Es curioso, en mi país cada vez que surgía un problema de censura salía a relucir como paradigma de la libertad de esta novela, Fahrenheit 451. Los intelectuales, ya saben, de derecha o de izquierda, siempre tienen miedo de lo fantástico porque les parece tan real ese mundo que creen que están intentando engañar, y evidentemente así es. Vivimos en un mundo que nos absorbe con sus normas, con sus reglas, con su burocracia, y que no sirve para nada. Hay que tener mucho cuidado con los intelectuales y los psicólogos que te intentan decir lo que tienes que leer y lo que no. En general, ¿cierto? El gobierno, o sea, cómo nos conduce la televisión, que supuestamente es pública, nos conduce a pensar, a ver, ¿cierto?, algo que está pauteado, que está ideado por los políticos más arriba, ¿cierto? Eso voy. Las recomendaciones que les quería hacer para que vean, está la película, la clásica, ¿cierto?,
1966, Fahrenheit 451, dirigida por François Truffaut. Ahí está Oscar Werner, ¿cierto? Y Julie Christie, a propósito. Y esta otra que es más contemporánea, del año 2018, ¿cierto? A propósito, Fahrenheit 451, ahí no sé si la pueden encontrar pirata o qué sé yo, ustedes vean. Pero están las recomendaciones de estas dos películas para que las revisen, las vean. Fíjense que es chistoso, o sea, no es chistoso, pero anecdótico por decirlo menos, que en las dos películas, cuando están en la primera escena, ¿cierto? Los tipos están revisando el libro, el, eh, el protagonista siempre está revisando algunos libros con su jefe y le está diciendo, mira este libro, y saca uno y saca otro. Bueno, las dos películas sacan distintos libros, y en la novela sacan otros tantos. Entonces, todos esos libros habla justamente de lo peligroso que eran los pensamientos de estos autores en estos contenidos en estos libros. Y mencionan distintos libros también. Interesante ese análisis que se hace. Por eso es importante que vean, si es posible, estas dos películas. Para ir cerrando entonces, ¿qué aprendimos hoy? Revisamos el contexto de producción y el valor de la obra Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Corazón de oro para eso. ¿Cómo integramos estos aprendizajes en nuestras vidas cotidianas? Aplicando esta estrategia de comprensión lectora en las novelas, ¿cierto? Que deberían hacer un clic en nuestra percepción, pues, o sea, también se supone. Entonces, todo lo que nosotros damos como lista de libros tienen un porqué. Entonces, este porqué en particular tiene que ver mucho con lo que estamos viendo en la actualidad y estas libertades de pensamiento y de expresión. Entonces, hay que hacer un clic ahí, cambiar y estar ojo, que no vayan a pasar lo que está pasando, ¿cierto?, en estas novelitas. Y si está pasando, empezar a ponerle parales. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? Vamos a analizar una editorial. Eso viene a continuación. Otro texto argumentativo diferente en esta oportunidad. Y aquí mismo, en el fuego mismo, ¿cierto? Del ascensor y todo, les digo entonces, nos vemos, chiquillos. Pórtense bien, cuídense harto. Vean este video, lo voy a alojar en la prueba para que también lo consideren como material para responder, ¿ya? Cuídense mucho, los quiero mucho, tengan una bonita semana. Chau, chau.